Bueno, en una época en que diariamente programas políticos, la cadena nacional, abundan las palabras, las formas para tratar de llegar y convencer. Pero esto se ha hecho una metodología que hace que muchas veces esas mismas palabras sean para significar una cuestión o para significar otra que quizás es todo lo contrario a la anterior. Y bueno, esto ha hecho perder muchas veces el sentido real que tiene la palabra, o estas palabras se han transformado en eslogan, que finalmente pierden el sentido, o lo que la sociedad o esa comunidad le ha dado el valor a esa palabra. Tratando de bucear en el significado de la palabra, nos fuimos a repasar a Saussure, que es un lingüista de principio del siglo XX. Y es un estructuralista, tiene la capacidad, y esto es lo que nos ha dejado, de dividir al lenguaje, de dar la posibilidad de anatomizarlo, de separar cada uno de sus significados. Dice, una cosa es la representación mental de lo que significa una palabra, el significado, y otro es el significante, de qué manera se lo expresa, a través de qué fonema se lo expresa. Si nosotros decimos, para dar un ejemplo simple, perro, nos estamos imaginando un cuadrúpedo, mejor amigo del hombre, que es capaz de acompañarnos, y simbolizamos esta representación mental con una palabra que es perro. Para nosotros, para otro idioma, para otra cultura, quizás tenga otra forma de expresarlo. Dice entonces que el lenguaje es justamente esto, el poder asociar la representación mental con la fonética. Y este lenguaje se ve influido por la cultura, por el medio social, por el nivel social, por el nivel intelectual. Es por eso que en una misma población hay distintas formas de utilización de esas mismas palabras. Entonces, decíamos, qué difícil es cuando a esto se le agrega la intencionalidad política. Es por eso que muchas veces uno escucha palabras que parece que quieren decir, pero no dicen. En estos días se ha hecho una polémica respecto de algunas palabras que se han escuchado. Los barras son hinchas pasionales de un determinado club o institución con intereses en ese club. Intereses muchas veces no confesos, la gran mayoría. Distinto de la hinchada, eso es otra cosa. Hinchada también puede ser pasional y nada tiene que ver con los barras. Inflación es el aumento de precio que trae como consecuencia la desvalorización de la capacidad de su dinero. Pobre no es un elemento estadístico que marca quién es y quién no lo es. Pobre es aquel que no puede tener una vida digna. Como desarrollarse en una sociedad. Desocupado es aquel que no tiene un trabajo estable, un trabajo declarado. Y el conjunto de estas palabras se ha utilizado para izquierda o para derecha, para adelante o para atrás, para atacar o para defenderse. Por eso los discursos hoy tenemos que también
volver al pasado, volver allá al 1600. Descartes, que decía que el discurso, quien hablaba sobre el método, decía que lo primero que tenemos que hacer es desconfiar de las verdades dadas como tal si no estamos comprobadamente, sabemos que esas son verdades. La primera cuestión es la desconfianza de esto que se asevera como una verdad. En segundo término, según su método, decía que había que dividir la problemática en tantas partes, era posible dividirla para poder analizarla y poder ir resolviendo por partes. El tercer punto de su método nos decía que debemos ordenadamente ir de lo más simple a lo más complejo. Finalmente, el último punto de su método nos decía de repasar este conjunto de acciones para saber si no ha quedado algún elemento para analizar y finalmente para que no pueda ser rebatido alguna de nuestras aseveraciones. Todo esto para poder llegar a la verdad. Todo esto para poder llegar a la verdad. Y tenía su aforismo predilecto que decía que existo, por eso pienso, pienso, por eso existo. Y en realidad, este es el desafío de hoy, ante tanto discurso. Pensar y también saber separar. Y también tener en cuenta la intencionalidad. Porque si no, nos van a contar cuestiones que nosotros hemos vivido de una manera que vamos a empezar a desconocernos hasta aún nuestra propia realidad. Por eso las verdades son aquellas que podemos comprobar y las formas de expresarlas son las que la comunidad ha pactado para que sean esas y no otras el significado de esas verdades.